es imposible para Dios. Hola, ¿qué tal, queridos teleamigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Mi nombre es Regina Iriarte y es un placer para mí acompañarlos en su programa Nada es Imposible. Como siempre, con excelentes invitados. En el día de hoy quiero darle la bienvenida a la doctora Andrea Rincón. Ella es psicóloga clínica, especialista en salud mental y en infancia y adolescencia. Doctora, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Hola Regina, y un saludo muy especial a todos los teleamigos. Muy bien, nuestro tema central del día de hoy, la depresión en los jóvenes. Doctora, quiero comenzar con esta cifra. 1 de cada 5 jóvenes en el mundo presenta depresión. ¿A qué se debe esta depresión juvenil? Eso no es lo alarmante. Lo alarmante es que la cifra va a ir disminuyendo, que van a ser 2 de cada 5, 3 de cada 5, hasta que la cifra puede llegar, según la Organización Mundial de la Salud, a un joven sano con respecto a 5. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres en este fenómeno en los jóvenes? Primero que todo, entender que la depresión es una enfermedad no mental, sino del estado del ánimo. La persona pierde la capacidad para hacer cosas. Según la Organización Mundial de la Salud, en este momento por año hay 300 millones de jóvenes con depresión a nivel mundial. 300 millones es una cifra muy alta que puede estar repartida entre países subdesarrollados y desarrollados. Sin importar el país del cual vengan, la depresión va en aumento y es una responsabilidad no solo de padres, es una responsabilidad de todos nosotros, de maestros, de familiares, de vecinos, de amigos, identificar cuál es el riesgo más alto con el joven en depresión, es el suicidio. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal, doctora? Yo pienso que es una suma de cosas. Porque hay muchos factores que se han visto de manera suelta que se asocian a la depresión. Uno es darle todo a los jóvenes que se críen sin tolerancia a la frustración. Entonces, que tengan una zona de confort tan alta en sus hogares que cuando se enfrentan al mundo, pues el riesgo de deprimirse. Otro, yo pienso que la dificultad para la inteligencia emocional y las relaciones sentimentales. Anteriormente las personas perdían una relación de pareja y vivían con eso. Ahora se quieren morir. Doctora, yo quiero compartir con usted un caso que vi en un programa muy reconocido de la televisión nacional y era precisamente de una chica que desapareció, se fue de su casa, simplemente dejó una carta y obviamente sus padres desesperados la estaban buscando. Al final, desafortunadamente, esta niña se suicidó. Cuando entrevistaban a estos padres de familia, ella decía que no sabía que su hija tenía una depresión muy fuerte. Y eso es lo que está pasando hoy en día en nuestra sociedad, que los padres no se están dando cuenta de los signos de alarma que presentan los jóvenes cuando presentan esta enfermedad. Es como un analfabetismo en el tema. O sea, los papás pueden, como cuando uno lee algo en otro idioma, en chino, en mandarín, y uno sabe que ahí está escrito algo, pero no sabe qué es. Igual, los papás pueden ver los síntomas, sabe que el hijo tiene algo, pero no sabe que eso se llama depresión. Entonces la depresión es muy recurrente en la juventud y lo primero que tenemos que hacer es identificarla. Primero, es un trastorno del estado del ánimo, quiere decir que no está involucrada la mente, que la persona no está loca, ni está enloqueciéndose, sino que tiene un trastorno que afecta sus emociones. El segundo es que es muy propio en jóvenes, es la irritabilidad. El joven con depresión está muy irritable, a diferencia de la depresión en un adulto. Entonel joven todo le molesta, todo le irrita, no quiere que le abren. El aislamiento, por supuesto, el bajo rendimiento en todo lo que hace. Entonces, mal estudiante, no tiene relaciones estables, malo para trabajar, como que nada lo puede hacer bien. Nada lo motiva. Nada lo motiva. El pensamiento negativo, entonces estas personas empiezan a decir: este país no vale la pena, el mundo no vale la pena, la vida no vale la pena, Dios es un Dios injusto, las familias son lo peor, los papás son lo peor, las mujeres son lo peor, los hombres son lo peor. Entonces empieza un pensamiento negativo muy marcado, pérdida del apetito. Y hay algo, y es que los papás no identifican cuando un hijo consume drogas que está asociado a la depresión. Es muy fácil. ¿Cómo es posible que un muchacho se levantó a las 5 de la mañana para irse al colegio? Vino en la tarde, por ejemplo un viernes, estuvo despierto en la casa, luego se va a bailar, estuvo trasnochando hasta la madrugada. ¿Cómo es posible que no sintió sueño en ningún momento de todo ese tiempo?
Cuando un joven casi no duerme, siempre está en actividad y no se muestra ni cansado ni con pereza, lo más probable es que esté consumiendo drogas, porque no es normal que alguien esté despierto tantas horas haciendo cosas y no sintió sueño ni cansancio. Doctora, pero yo pienso que también, además del hogar, además de lo que viven los jóvenes dentro de su hogar, hay otros factores externos, por ejemplo, las amistades. Hoy en día en las instituciones educativas se presentan lo que es el bullying, lo que es el matoneo. Eso también genera depresión en nuestros jóvenes. Además que una forma de prevenir la depresión es hacer que los hijos hablen todo, que cuenten hasta lo mínimo. ¿Por qué? Porque gran parte del joven deprimido es que no está contando algo grave que le pasó, un embarazo, un bullying, porque ahora también está el bullying cibernético, ¿no? Entonces toda esa burla por las redes. El joven tiene que aprender a contar todo lo que le pasa, contarlo en casa. Entonces a veces cuando están más pequeños empiezan a contar, y entonces hoy fui, almorcé esto, y el papá, ya cállese, ya no hable más, duérmase. Entonces, es importante que los hijos aprendan a contar todo. Obviamente en este momento la sociedad tiene más presiones. El tema de las redes sociales es un sistema de presión muy contundente. Si tú ves cómo fue creado Facebook fue creado en una universidad donde lo primero que crearon fue comparar las imágenes de dos niñas y decir cuál era más fea y cuál era más bonita. Y así ponían muchísimas fotos para comparar. Ahí se disparó Facebook. Si tú te das cuenta y lo analizas clínicamente, eso fue una forma de ataque. Claro. Y entonces allí los jóvenes empiezan a sentir frustraciones. O las personas ponen cosas como muy espléndidas en las redes sociales, viajes, parejas, cuerpos con vestido de baño, lugares sensacionales en los que están en fiestas, salidas, y los demás pueden ver esto y pensar que su vida es miserable porque no está pasando lo que pasa en la vida de otros. Entonces las redes sociales sí influyen. El bullying simplemente es una forma de agresión que probablemente ya viene de casa y se repite en el colegio. Es muy probable. También el bullying muestra cómo los jóvenes en este momento tienen un hervidero de problemáticas, anorexia, problemas escolares, falta de autoridad, desprendimiento, depresión. Y de toda esa mezcla sale la reacción del bullying, que es como unos contra otros. Doctora, ¿cómo es la depresión en los jóvenes de hoy, de la actualidad? Bueno, es muy diferente. Hay unos patrones que sí es igual a la depresión, digamos, de nuestra época o anteriormente. La depresión se caracteriza por una desmotivación hacia la vida, desmotivación hacia arreglarme, hacia bañarme, incluso los dientes, hacia comer, hacia lograr cosas, como que la persona arrastra un día tras otro. Pero en el joven de hoy, ¿qué es lo que está pasando? Que se están haciendo cortadas. Los jóvenes con depresión desarrollaron una patología que se llama cutting o cutting, que es ellos empezaron a cortarse, no con el fin de suicidarse, sino de lastimarse. Entonces se pueden cortar piernas, brazos, abdomen, espalda. Y en realidad las cortadas es como la forma en que el joven está buscando... Como llamar la atención, ¿no? Y sentir, porque en la depresión tú no sientes nada. Y la música, ¿no? Exacto. Entonces están buscando sentir a través de esto. Puede ser un llamado de atención o a veces está muy oculto. Yo he tenido casos en que las mamás, por accidente, los hijos dormidos descubren que se están cortando. Entonces el joven de ahora que está con depresión se está cortando, se está drogando y está teniendo, eso se llaman conductas lascivas. O sea, se están haciendo daño en promiscuidad, conscientes de que están siendo promiscuos, se están alcoholizando o están teniendo conductas temerarias al conducir un carro. Doctora, estamos hablando de factores externos que presentan esta enfermedad en los jóvenes, pero por ejemplo cuando es genético, cuando esa enfermedad se presenta en el joven porque el padre de familia o el familiar tienen esta carga genética. Puede haber genético o aprendido. Aprendido es que el joven o el niño vio eso muy marcado en el hogar, ¿sí? Vio a un papá o una mamá negativa, quejumbrosos, que hablaba siempre de manera negativa. Entonces él aprendió a ser así, eso es un patrón de aprendizaje vicario. Con genético ya hablamos de la parte orgánica, del ADN, donde dice, no, yo tuve un tío que se suicidó y mi mamá tuvo depresión postparto y mi papá hubo un tiempo que estuvo con depresión. Ahí podemos hablar de un componente genético que en realidad son menos, genéticamente son menos los casos y ellos sí necesitan medicación
pero los demás casos son ambientales. Doctora, ¿la depresión es considerada un tema de salud? Y es un tema de salud pública incluso, porque es un tema de salud. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión en este momento es la causa de incapacidad más frecuente a nivel mundial. Quiere decir que la gente la están incapacitando a nivel laboral por depresión. Pero también es un problema de salud pública porque está pasando en la cara de todos, va en aumento y no están haciendo nada. Las organizaciones de salud, los mismos gobiernos no están haciendo lo que se debe hacer. Entonces, incluso esto es una alarma de que como gobiernos y como instituciones, no solo como familias, como iglesia, como comunidad, hay que hacer algo. Si has visto que hay casos que a veces toman un mismo lugar para suicidarse, que por ejemplo cogen un puente. Aquí fue el alto de Quetendama, ¿no? Y empiezan a suicidarse varias personas en el mismo lugar. A veces son puentes, a veces son lugares públicos, toman un lugar para suicidarse. Eso ya me está mostrando un problema de salud pública que como comunidad tienen que resolver. Y que hay que enfrentar. Yo apoyo lo que usted está diciendo, doctora. Muchas veces los padres de familia o las familias, cuando un joven presenta este tipo de situaciones, no tienen las herramientas para manejar el tema. Quizás a veces falta dinero porque no tienen un especialista donde acudir, alguien que los pueda guiar en el tema para poder entonces tomar soluciones frente a esto. Sí, y esto puede pasar en cualquier hogar. O sea, si yo soy psicóloga no quiere decir que mi hija no se pueda deprimir o que yo no me pueda deprimir, ¿sí? Entonces esto es un tema muy frecuente, pero también ahora son más frecuentes las ayudas. Ahora hay más psicólogos, los colegios tienen psicólogos, los sacerdotes estudian unos módulos de psicología dentro de su formación. En este momento hay más ayudas, entonces si en realidad los papás buscan, aprenden, chequean por internet, buscan ayudas, las van a encontrar. No es blindarnos como de creer, eso solamente pasa en la casa de los demás, en la mía no. Siempre que tú escuchas a un papá que el hijo se deprimió o que se intentó suicidar o que se suicidó, siempre va a decir, yo nunca pensé que esto me fuera a pasar a mí. Pero eso tiene que ver mucho con que estamos soltando a los hijos antes de tiempo. Creer que va a la universidad y hace una carrera y tiene buenas notas, eso ya no lo hace independiente ni listo para la vida. ¿Ves? En este momento también ha aumentado mucho el tema del lesbianismo y es porque las niñas están buscando en la amiguita toda esa imagen materna. La compañía, la confianza, el afecto y poco a poco se van empezando a experimentar, a besarse y a tener ya conductas sexualizadas. Entonces los hijos están ahora más solos, tienen celular, tienen computador, pero están solos y es simplemente que los papás no nos hemos dado cuenta que un hijo en realidad necesita la presencia de su papá, así sea adulto. Y ser mamá o papá es un trabajo de tiempo completo. Es creer que todo está bien, que tiene su trabajo, que tiene hijos, que tiene hogar, que tiene su estudio, que va a la universidad, todo está bien. Muchas veces los papás envían a los hijos a estudiar a otras ciudades y piensan que los hijos están bien. Y a veces descubren sorpresas desagradables de que sus hijos no tenían la vida tan bonita como ellos creían. Nada es imposible para Dios. Estamos de vuelta en su programa Nada es Imposible. Recordemos que nada es imposible para Dios. Estamos tratando el tema de la depresión en los jóvenes. Con ustedes quiero compartir este salmo y es el Salmo 23 y es que nos dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y yo creo que, doctora, Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza en cada una de las situaciones difíciles que tenemos que afrontar. Y creo que cae perfecto en este tema que estamos tratando en el día de hoy. Muchas veces nos sentimos deprimidos, tristes, abatidos, y qué problema tan grande que nuestros jóvenes de hoy, que son el futuro de nuestro país y del mundo entero, se sientan deprimidos y desmotivados frente a la vida que es tan hermosa.
Muchas veces hablamos y nos quedamos solamente en palabras, pero realmente es así, así sea que tengamos problemas y dificultades, la vida es realmente hermosa y hay que valorarla porque viene de Dios y de nuestro Padre. ¿Cómo identificamos entonces, doctora, esos signos en los jóvenes que presentan la depresión? Hemos hablado de algunos, como por ejemplo las drogas. ¿Qué otros signos podemos identificar? Tenemos que hablar de los demás riesgos, ¿no? Muchas veces todo lo que sea como cosas de despedida, como que empiecen a dejar sus cosas favoritas, se las empiecen a heredar a alguien, ¿sí? Como que empiecen a hacer cartas o poesías así como despidiéndose del mundo. Eso ya o en sus agendas personales. Y en este momento los papás tienen que indagar un poco y escudriñar cosas, las agendas, el Facebook, mirar porque ahí está toda la información. Entonces, cuando ellos empiezan como a despedirse del mundo, ya es una alarma grandísima de riesgo suicida. También todo lo que son, no solo que se despidan, sino que digan, la vida no vale la pena, ¿para qué estudio? Igual no voy a ganar buen dinero, la vida no tiene sentido, como que tengan una visión muy desesperanzadora del futuro. Doctora, yo quiero retomar el ejemplo que di en un principio y es de esta mamá que su hija se suicidó. Cuando le hacían la entrevista ella decía, yo no tenía ni idea que mi hija sufría de depresión. Cuando encontró esa carta donde esa niña decía que sentía tristeza, que ella no sabía ni siquiera por qué lo sentía. Y es que los padres de familia no nos estamos dando cuenta, creo que o nos estamos haciendo de la vista gorda o somos demasiado inocentes porque realmente no nos apropiamos de lo que está pasando a nuestro alrededor. Yo creo que esa es una de las hazañas que el mal ha hecho en esta época y es ocupar tanto a los papás y ocupar tanto a la mamá que en realidad el papá dice, pero ¿a qué horas pasó esto? ¿A qué horas pasó este embarazo? ¿A qué horas mi hijo tenía relaciones? ¿A qué horas estaba drogando? ¿Pero en qué momento? Y es porque estamos ocupados. En realidad como papá en este momento hay que ser más observador. Hay muchos casos que a mí me llegan al consultorio donde los papás llevan a los hijos porque están deprimidos y yo tengo un enfoque biologicista donde analizo el organismo, ¿no? Entonces yo le digo, sácale un cuadro hemático para ver que no tenga anemia y muchas veces no es depresión, es anemia. Dice, pero si yo hago el almuerzo, pero si ahí le dejo el mercado, pero no se están alimentando bien. Entonces la anemia se parece mucho a la depresión. Tiene síntomas muy parecidos y es que la persona no tiene energía. Y ese hijo estaba con anemia y el papá no se daba cuenta hasta que le hizo un examen médico. Entonces nosotros, el peor error es deducir que nuestros hijos están bien. No tenemos que deducir, tenemos que comprobarlo. Así es, y actuar, tomar creo que las herramientas, las decisiones correctas para entonces poder enfrentar esa situación de nuestros hijos. Cuando ya está identificado el problema, ¿qué pueden hacer los padres de familia? Actuar. En este momento es saber que la depresión no la van a manejar ellos, que el deprimido no se le quita diciendo la vida es linda, la vida es bonita, nosotros te amamos, todo va a estar bien. Eso no va a curar la depresión, porque probablemente el hijo tenga una problemática de la cual no ha hablado. Abuso sexual, problemas de identidad sexual, drogas, dificultades de estudio. Muchos jóvenes llegan a la universidad con problemas de aprendizaje, no saben estudiar. Hay algo ahí que el hijo no ha podido expresar, frustración sentimental, acoso sexual de parte de un profesor, de un compañero, de un adulto, y el hijo tiene eso guardado y por lo general no lo va a saber el papá. Entonces es importante recurrir al especialista y a un buen especialista, y en esto hago énfasis porque no todos los psicólogos son creyentes. Yo he conocido casos que los psicólogos mandan a los pacientes a tomar yagé, por ejemplo, o le leen las cartas de los ángeles, ¿sí? O les hacen cosas de nueva era, ¿no? Como una cantidad de cosas que hay ahorita. Eso no va a curar a nadie de la depresión. Agravando más el problema, ¿no? Claro, y quiero que sepan que para que una persona sepa si un profesional está haciendo un trabajo válido, es que tenga validez a nivel internacional y científico. Quiere decir que lo que ese psicólogo o esa persona aplica es científicamente aprobado, ¿sí? Es científicamente validado, o sea, en otros países es válido eso también. Si no es así, eso no es un trabajo profesional, pues como debería ser.
Entonces también es saber a dónde se llevan a los hijos. Hay sacerdotes que se especializan en jóvenes, que hacen asesorías o confesión a jóvenes y lo hacen muy bien dentro de su rama. Entonces es buscar ayudas, que sí las hay. Doctora, ¿ese tipo de problemáticas se pueden enfrentar de la mano de la espiritualidad, de la guía espiritual? Debe ser así, debe ser así. Eso no quiere decir que solo orando y llevando al hijo a asesoría espiritual se le vaya a pasar. Puede que necesite asesoría espiritual y asesoría psicológica, y cambios en el hogar, cambios en la alimentación, en las rutinas, en la forma de ver el mundo, es indagar qué está pasando, pero siempre el soporte de Dios. Y qué bueno un profesional, un médico, un pediatra, porque los pediatras atienden hasta los 15 años de edad, 15, 16, un pediatra que te dé un soporte espiritual o que te hable de Dios, eso ya te está mostrando qué vas a encontrar ahí. Doctor, ¿y cómo hacer cuando los jóvenes son tan apáticos a las cosas de Dios? Porque de pronto uno como papá quizás ya identificó el problema, quiere ayudar a su hijo, pero cuando le habla de Dios, no. Sí, pero tú sabes que la iglesia ha evolucionado mucho. De hecho, eso lo han trabajado los papas, de ir incorporando a los jóvenes. Entonces, no se trata de llevarlo a una misa de sanación y liberación, donde va a encontrar personas que están en liberación de espíritus. Y no es algo mágico, no es que va a ir entonces a la misa, ya fue y se sanó, no. Y las personas llevan a los hijos cuando ya son adolescentes, ya hay problemas y ya no quieren saber nada de Dios. Eso es un acompañamiento de toda la vida. Pero en este momento hay grupos juveniles muy buenos, iglesias donde trabajan más como a los jóvenes, ¿sí? O horas de misa donde es más para jóvenes y para niños, o misas familiares. Es irlo acompañando lentamente, sin hostigarlo, sin hastiarlo, sin decirle que busque de Dios. Es también poner a los hijos en manos de Dios, orar por ellos. No es solo llevarlo, es también orar por ellos. Y es también pedir mucho la sabiduría de Dios, que me ilumine, porque ser papá no es una tarea fácil, es algo en lo que tú te puedes equivocar. Es más probable que te equivoques a que no te equivoques. Pero como papá todos los días se puede avanzar un poquito más, y todos los días la idea es equivocarme menos. Y la carga de los problemas se hace mucho más llevadera cuando vamos de la mano de Dios, doctora. Por supuesto. De eso hay un estudio científico que estudiaron a unas personas que leían la Biblia o que tenían ciertas prácticas religiosas y a las que no. Y no tenían enfermedades emocionales ni mentales los que tenían prácticas religiosas. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una práctica religiosa, tú sientes que alguien te sostiene, tú sientes que alguien te escucha y que alguien te va a ayudar. Tú no ves a Dios, pero sabes que Él va a ser un soporte. Cuando tú no crees en nada, cuando Dios no existe en tu vida, simplemente estás suelto, no tienes piso. Así es, y todo lo que construimos sobre la roca florece, pero las cosas que no construimos sobre Dios obviamente fracasan, y es ahí cuando nos damos cuenta que necesitamos de esa fuerza para poder salir de cada una de esas dificultades y cada uno de esos problemas, y más en los hogares y en las familias de hoy en día que se están viendo afectadas por tantos problemas como es la depresión en los jóvenes. Doctora, ¿a qué puede llevar la depresión, o a qué otras problemáticas puede llevar la depresión en nuestros adolescentes? De hecho, la mayoría de problemáticas nace en la depresión y la persona lleva a otras. Por ejemplo, la más frecuente es la agresión y la autoagresión. O sea, la persona se autoagrede y agrede a otros, ¿sí? Entonces muchas personas con depresión dicen: yo me subí a ese carro y aceleré hasta ver contra qué me estrellaba. Entonces, además de que se hizo daño o se mató, hirió a otros o mató a otros. O sea que lo más grave es que también puede hacerle daño a otras personas. Pero por supuesto, ha habido casos que han salido en los noticieros de mamás que matan a sus hijos y luego se matan ellas. Ay, Dios mío, son problemas graves. Son realidades, pero como psicóloga yo tengo que ver eso en mi día a día. Pero en la vida cotidiana las personas siempre se desconectan y piensan que esos son casos aislados de la vida de ellos, que eso le pasa a otros. Doctora, discúlpeme que la interrumpa, es que a veces juzgamos. Por ejemplo, no nos cabe en la cabeza cómo una madre puede matar a su hijo, cómo una madre puede agredirlo, atentar, porque es cuando nosotros atentamos contra nuestros hijos, estamos atentando contra nosotros mismos, pero es que hay factores como eso, como la depresión, y no los identificamos. Claro, o por ejemplo eso pasa mucho en depresión postparto,
o en problemas de pareja donde la mujer dijo, yo me voy a suicidar, pero no le voy a dejar mis hijos a nadie. Entonces prefieren matarlos y matarse, ¿no? Como una forma de proteger a sus hijos, por así llamarlo. Entonces, los casos de todo lo que una persona en depresión puede hacer es un sinnúmero de cosas, pero un sinnúmero, como ir a poner una bomba en un lugar y destruir todo. O todos estos casos que han existido, que muy frecuente en Estados Unidos, donde un estudiante llega y mata a otros en el mismo colegio y se mata a él. Todos esos son casos de depresiones que avanzaron muy lejos. También está todo el sistema de drogas, porque en este momento las drogas son tan amplias como nosotros mismos no nos imaginamos. Todos los días se están fabricando una droga nueva. Drogas psicoactivas, hablo de ese comercio de drogas psicoactivas. Entonces las drogas es la forma en que el joven se quiere estimular, quiere sentirse vivo, quiere salir de ese estado de aletargamiento que da la depresión. Ese es el riesgo. La promiscuidad viene a ser otro riesgo, porque la persona siente que no vale nada. Entonces, como no valgo nada... No se quiere, no quiere su cuerpo. Exacto. O pueden, el aborto es otro rasgo de la depresión, porque la persona no se siente capacitada para darle vida a otro cuando no puede ni con la de él mismo, ¿no? El aborto puede ser otro. Generando también en esos casos situaciones mucho más graves, porque si tú estás en depresión y de pronto como mujer te haces un aborto, viene algo, un peso más grave y todavía. Una depresión más grande. ¿Sí? Otra cosa también que sucede es que el joven con depresión se desquita mucho en la casa, se desquita con los papás, con los hermanos menores, con las mascotas, con la empleada, con los primos. Tiende a desquitarse, como a descargar toda esa ira contra otros. Eso es un rasgo también muy marcado. Además de que quizás ellos ven en sus hermanos o en sus familiares que son felices, y porque ellos son felices y yo no. Por eso es que también generan ese tipo de comportamientos, ese tipo de rabias. Sí, claro, esa es la explicación. Y uno muy sencillo que puede pasar mucho es el abandono de deberes. Entonces tú entras al cuarto de un joven deprimido y huele a todo menos a rico. Entonces hay ropa sucia, platos con comida, paquetes, libros regados por todo lado. Eso ya me está dando un escaneo de cómo está la mente de la persona dentro. O sea, el exterior muestra cómo tú estás dentro. Entonces, por ejemplo, cuando el suicidio de Marilyn Monroe, es algo en la biografía de ella que nadie se explica. Era una de las actrices más famosas en este mundo, fue un icono del cine aún. Y ella se había mudado hacía 6 meses a esa casa. El cuarto tenía bolsos regados por todo lado, dormía en un colchón en el piso, habían platos y vasos por toda la habitación, no tenía ni una mesa donde poner las cosas, había maquillaje, vestidos regados. Eso ya está mostrando que la persona estaba mal, que estaba en depresión, obviamente. Y es ese desorden de vida, como tú ves a la persona con depresión y es una persona que se le ve la suciedad en la ropa, en el aspecto, en el olor, en su imagen. Y es una paradoja porque era una mujer que supuestamente lo tenía todo, pero la felicidad no se centra solamente en las cosas materiales, ni en la fama, ni el dinero. Yo creo que la felicidad también se centra en tener esa parte emocional de nuestras vidas tranquilas, estar sanos emocionalmente, que es lo primordial, y además tener a Dios en nuestro corazón, doctora, que es la clave de la felicidad. Y hay una canción que dice, la sonrisa es el mejor maquillaje. En realidad, cuando una persona es feliz, no necesita ponerse tantas cosas, no necesita maquillarse. Se le ve, sus ojos brillan, su sonrisa, su forma de caminar, de integrarse. Cuando alguien está deprimido, la persona, la forma de caminar, la mirada hacia el suelo, la forma de hablar es negativa, no le sacas una sonrisa nunca. O sea, esa persona ya está mostrando en su aspecto general, en su aspecto, en su expresión, en su forma de hablar con otros, que está mal. Así es, y cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, reflejamos esa gracia santificadora, esa gracia del Espíritu Santo. Recordemos que nada es imposible para Dios. Pausa y ya volvemos. Nada es imposible para Dios. Gracias por continuar con nosotros. Nada es imposible para Dios. Comparto con ustedes este salmo, el Salmo 42, versículo 11. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez,
Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Creo que cabe perfectamente en este tema que estamos hablando en el día de hoy, que es la depresión en los jóvenes, doctora. Pero ¿cuáles son esas causas principales para llegar a este padecimiento de nuestros adolescentes? Bueno, cabe decir aquí que la depresión siempre ha existido en la historia de la humanidad. Si tú ves el Antiguo Testamento, hay casos de depresión, ¿sí? Muchísimos casos, incluso de intentos suicidas. Pero en este momento la depresión, digamos que ha germinado más, por así decirlo, y eso lo demostró una investigación de la Universidad de Harvard hace 2 años, que mostraron que en estadística las personas, los jóvenes que más se deprimen son aquellos en los que sus papás no le enseñaron a tener tolerancia a la frustración. Entonces estos niños que les dieron todo, que no se imaginaban los riesgos del mundo, que pensaron que nunca les iba a pasar a ellos cosas, pues estas personas tienen más tendencia a deprimirse y a drogarse porque no estaban preparados o fortalecidos contra las tensiones de la vida diaria o de la vida real. Entonces, la primera causa para un joven es baja tolerancia a la frustración. Doctora, ¿y la cultura o nuestro entorno cultural tiene algo que ver? Muchísimo. Estamos sabiendo que esto es un problema de salud pública que va en aumento y nadie está haciendo nada. Solamente nos sorprendemos cuando hay casos en las noticias, en la televisión, decimos terrible, pero nadie está haciendo nada. Entonces, la cultura sí tiene responsabilidad porque nos están creando medidas preventivas para la depresión. Por ejemplo, las mamás deberían tener menos tiempo laboral y otra parte, o tener trabajos de medio tiempo para usar ese otro medio tiempo o esas horas aparte para la integración con sus hijos. Eso lo hace un gobierno. ¿Tú sabes en este momento en Inglaterra en cuánto tiempo está la licencia de maternidad? ¿En cuánto? No lo 6 sé. años. Uy, demasiado. ¿Y paga? Claro, obviamente. Entonces son países que descubrieron que es más económico invertir en la prevención que invertir en el problema. Entonces descubrieron esos países que cuando la mamá está a los 6 primeros años de su vida, esos niños son más fuertes emocionalmente, ¿sí? Que en corregir niños con problemas escolares, con problemas de bullying, con problemas de maltrato. Estos son países que han invertido su dinero, su economía en el desarrollo y en la formación de las personas. Desafortunadamente, doctora, en nuestra nación o en los países de Latinoamérica, creo que los gobernantes hoy están pensando es cómo subir al poder para de alguna manera beneficiarse, un beneficio propio para ellos y el de sus familias. También considero que las familias actualmente están siendo más atacadas por el enemigo. El enemigo quiere destruir el núcleo fundamental que es la familia que Dios formó. Entonces, desviando también a los jóvenes, separando a papá y a mamá, y las consecuencias las pagan nuestros hijos. Y esa es una causa muy frecuente de depresión, que son los hogares conflictivos. Hay hijos que nunca superan la separación de sus padres, así sean los papás, los hijos ya grandes, nunca superan el ver que su papá formó otro hogar, o que la mamá consiguió otra pareja y ese hijo ya no es tan importante, o que ese hijo está para allá y para acá, unos días quedándose en la casa de la mamá, otros en el del papá. Eso es desvincular, esos hijos van sueltos por el mundo y empiezan a estrellarse en contra la vida, contra la gente, contra el mundo, hasta que un día se pueden suicidar. Doctora, y desafortunadamente este tipo de situaciones llegan a cosas más graves en nuestra sociedad. No solamente el suicidio, se vuelven antisociales, usted lo mencionaba, que le hacían daño a sus padres, que le hacían daño a sus hermanos, que le hacían daño a otras personas, y nuestros jóvenes están completamente desubicados. Sí, y esto es lo que en este momento ese diagnóstico se llama gente tóxica. La gente tóxica es la gente que va contaminando a otros a nivel laboral, a nivel escolar, en la vida social. Entonces, estas personas con depresión pueden desarrollar todo lo que es la cizaña, la envidia, el chisme, la mentira, como la mala actitud frente a otros, y generalmente son personas que tienen vidas vacías. Nadie es tóxico porque tiene a Dios en su corazón. Y rezar el rosario y ir a misa no necesariamente es tener a Dios en su corazón, sino una convicción de Dios en su vida.
Nadie es tóxico porque buscó a Dios. La gente es tóxica cuando tuvo un problema en su vida, cuando tiene situaciones familiares, cuando su vida es conflictiva y no está actuando. Cuando empezamos a actuar, doctora, cuando identificamos ese problema en nuestros hijos, ¿cuál sería ese camino correcto? ¿Cómo podemos trabajarlo para poder entonces salir adelante y que nuestros hijos superen esa depresión? Y es atacar la almendra al problema. Es decirle al hijo, yo estoy aquí, sin importar lo que pase contigo, sin importar lo difícil que sea la situación, yo voy a estar aquí y te voy a acompañar y te voy a apoyar. Pase lo que pase, eso ya cambia la visión del problema. Y yo creo que es un problema no solamente de un solo miembro de la familia, sino de papá y de mamá. Yo creo que los dos juntos tienen que dar la cara al problema y enfrentarlo de una manera sabia, ¿no? Claro, y muchas familias lo que hacen incluso es lo contrario, y es como el joven deprimido está tan irritado, tan molesto, a veces la misma familia se burla, le ponen apodos, dice que parece un viejito, que parece el amargado, y no se dan cuenta que ese joven está deprimido, o lo tratan como que es un bicho raro, ¿sí? Usted como vive pegado al celular, usted como... Pero hay unos ataques, pero no están abordando lo que es, y es que este hijo se me está desintegrando, se está saliendo del nido antes de tiempo. ¿Cómo es posible que una niña antes de los 15 años esté en pijamadas, quedándose en casas ajenas? No sabemos qué televisión están viendo, qué están haciendo, qué información esté recibiendo, todos los riesgos. Entonces, cuando soltamos los hijos muy rápido, los riesgos también van a llegar más rápido y más fuerte, porque el niño no tenía la capacidad de manejar eso. Yo quiero compartir también un caso, doctora, con usted, cercano a alguien que conozco. Ella a veces me hablaba, tiene un hijo adolescente de 21 años, o creo que un poquito más, 22 años, y ella me dice, alguna vez me comentaba y me dice, Regina, es que mi hijo no quiere hacer nada. Ya terminó hace 2 años, hace más de 2 años, a los 18 terminó el colegio. Y no quiere hacer absolutamente nada, no quiere estudiar, no quiere trabajar, lo veo en la casa, a veces le dejo para que se haga almuerzo y no se hace almuerzo. Entonces yo le comentaba y le decía, es que también tienes que identificar que puede tener una depresión, tienes que hablar con él y preguntarle qué le está pasando, por qué actúa de esa manera. Y creo, además de que su papá murió, ella es la única cabeza del hogar, y creo que también hace falta más presencia de ella. Entonces son hijos que no tienen las herramientas para enfrentarse a la vida. A veces los papás se separaron cuando ellos eran niños, o el papá falleció, o algo cuando ellos eran niños, pero ellos crecen con esa depresión como guardadita, ¿no? Y entonces la gente dice, pero si eso ya pasó hace mucho tiempo, pero para el niño no, para el joven no. Y en algún momento creo que también hay falla y responsabilidad de ella. Pequeño creo que ni lo corregía, a veces me hablaba y era grosero, pero corrígelo, o sea, tienes que corregir a tu hijo, porque uno como papá tiene que saber guiar a sus hijos y corregirlos en el momento adecuado. Entonces es responsabilidad de los padres de familias de saber cómo actuar, ¿no? Sí, y entonces los papás se están preocupando porque los hijos tengan buen estudio, tengan buenas cosas, buenas oportunidades, pero a veces no nos preocupamos de los pequeños detalles, y este es un detalle muy sencillo. ¿Mi hijo es feliz? No si mi hijo se divierte con el celular y si mi hijo tiene amigos, no, mi hijo es feliz, o sea, mi hijo tiene brillo en los ojos, mi hijo está contento con la vida, mi hijo hace las cosas sin que se las diga, mi hijo está entusiasmado, mi hijo hasta con lo más sencillo, que si sea comprarse un pan en una panadería, se pone feliz, o ya nada lo motiva. Y yo creo que también es hacer un pare en el camino. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? Es una reflexión que debemos hacer como madre y como padre ante la labor que estamos desempeñando con ellos. Pausa y ya volvemos. Recordemos, nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Él es nuestro refugio. Él es el que hace todas las obras en cada uno de nosotros y puede hacer lo imposible. Comparto con ustedes el Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor, y todas mis entrañas al nombre de su santidad. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios, el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Hablando de la depresión en los jóvenes, doctora, yo quiero, para finalizar, preguntarle cómo puede haber esa prevención en los hogares
para que nuestros jóvenes de hoy no sufran de este padecimiento? Porque ya tenemos es que hablar de prevención. Sí, sí. Entonces el primer aspecto es el ejemplo. Si yo como padre o madre soy positivo, tengo una visión esperanzadora de la vida, de las cosas, tengo motivación, trabajo con empeño, me levanto con entusiasmo, ese hijo va a aprender eso. Y cuando venga el tiempo de la prueba, él dentro de sí ya tiene incorporada una actitud positiva hacia la vida. Entonces el primero es el ejemplo en casa. Eso es muy importante porque los hijos aprenden más por el ejemplo que por lo que se les dice. El otro punto, ¿cuál sería? El ejemplo en casa es el primero para que los padres de familia que nos están viendo en este momento lo pongan en práctica. ¿Cuál sería el segundo? La formación de valores, porque los valores es lo que es válido para una sociedad y lo que es bueno. Entonces, cuando una persona está bien formada en valores, bien educada en valores, pues no se le va a pasar por la cabeza intentarse matar o cortarse, porque eso es un antivalor. El valor por la vida, el respeto por la vida es un valor y un derecho. O no va a agredir a otros, porque ya sabe que el valor del respeto y de la vida del otro es muy importante. Entonces, la formación de valores desde la infancia es muy importante también como prevención de la depresión en jóvenes. ¿Cuál sería el otro punto, doctora? Formar a los hijos con tolerancia a la frustración. Quiere decir que de puertas para afuera uno se puede enfrentar a cualquier reto como joven o como adulto. Un problema escolar, personas difíciles, una situación económica, un problema de salud. Pero cuando yo tengo tolerancia a la frustración, me enfrento a eso y sé que voy a salir adelante. Pero cuando las personas tienen una vida muy cómoda, muy amable, sin riesgos, pues cada vez que se enfrente a un problema se va a deprimir porque no espera ni tiene la capacidad para manejar esos riesgos. Recordando entonces estos tres puntos. El primero, el ejemplo. Creo que es el fundamental para prevenir esta grave enfermedad en nuestros jóvenes. El segundo, educar a nuestros hijos en valores, que es también lo primordial y fundamental. Y por supuesto el tercero, tolerancia a la frustración. ¿Cuál sería el cuarto? La presencia de los padres, un padre presente. No se trata de que un papá no tenga que trabajar y ser presente, porque también muchos hijos se han deprimido con sus papás ahí, sino es conectarse con los hijos, crear un vínculo, que ese hijo sepa que es importante para mí, hablar con él de otros temas, no solo de la vida cotidiana como párese, coma, recoja, sino hablar de cosas importantes de la vida, trascendentales. Entonces, si un papá tiene que salir a trabajar, puede dejar un desayuno hecho y una nota. Hijo, te quiero, ahí te dejé este desayuno, más tarde te llamo al celular. Ese papá está vinculado con su hijo, pero hay hijos que se levantan solos, siguen solos, solo les dejan plata encima de la mesa, cargan las llaves desde niños, no solamente hablan con los papás para problemas. Entonces ese hijo no tiene un soporte importante, que es no tiene un papá presente en su vida. Padres ausentes, que creo que es el principal problema de que nuestras familias de hoy presenten este tipo de dificultades. Hay que tener en cuenta que tiene que haber papá y mamá presentes en el hogar. El hogar es el pilar fundamental de nuestro Señor y creo que se está destruyendo por eso. Sí, y en este momento el fenómeno es hijos huérfanos con padres vivos. Sí, señor, así es. Doc, y volvemos siempre a lo mismo. Hay también ausencia de Dios en los hogares, en las familias. Padres que no buscan de Dios, como usted lo mencionaba, van a la Eucaristía, rezan el rosario porque es un protocolo que tenemos que cumplir, pero no lo ponemos en práctica. Sí, y si tú te das cuenta, la gente está en este momento como zombies. Van al trabajo por ir, comen por comer, van a la iglesia por un ritual, oran rapidísimo y a toda carrera. No, la gente no se está vinculando entre ellos mismos, no está tomándose su tiempo para hacer las cosas y estar en el aquí, en el ahora de lo que están haciendo, ¿no? Hay personas que están en misa y están pensando en otras cosas o qué va a hacer cuando va a salir de ahí. Entonces, esa desintegración de los seres entre ellos mismos, entre los integrantes del hogar y con Dios es lo que más ha propiciado el desarrollo de esta patología. Muy bien, para finalizar, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como águila, es el Señor. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia.
Así es. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado en el día de hoy. A ustedes también muchísimas gracias. Esperamos que este tema que desarrollamos haya servido muchísimo a los padres de familia que nos están viendo para tomar medidas frente a esta situación que es la depresión en nuestros jóvenes. Hasta un próximo espacio. Dios los bendiga. Nada es imposible para Dios.